El rey tirano Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV Epífanes, un nombre grabado en la historia e infundido con notoriedad. Gobernó el imperio seleucida, un vasto reino que abarcaba gran parte del antiguo imperio persa, desde 175 hasta 164 a.C. Nuestra comprensión de este antiguo rey a menudo está moldeada por la vívida representación que se encuentra en el libro bíblico de Daniel. Se le describe como una figura de inmensa crueldad, un tirano que buscaba extinguir la fe judía, un orador carismático que prometía bienestar y paz. Antíoco, en su búsqueda de poder y control, puso su mirada en la provincia de Judea y sus habitantes. Reconoció la importancia estratégica de esta región, un puente terrestre que conectaba sus vastos dominios. Pero las ambiciones de Antíoco iban más allá del mero dominio político. Él imaginó un imperio homogéneo unido bajo una sola cultura y un solo Dios, dispuesto a destruir la diversidad y unificar a la fuerza a sus adversarios. Esta visión, sin embargo, chocó dramáticamente con las tradiciones religiosas profundamente arraigadas del pueblo judío. Se negaron a abandonar a su Dios y sus costumbres, un desafío que encendería una tormenta de fuego de conflicto. Antíoco, acostumbrado a la obediencia ciega y a imponer su voluntad, respondió con fuerza bruta. Su reinado marcó un periodo de intensa persecución y agitación para el pueblo judío, un tiempo en que su fe y su propia existencia estaban bajo amenaza directa. Fue un período que puso a prueba su resistencia, pero también reveló su compromiso inquebrantable con sus valores de libertad. Colaboración y acomodación, un juego peligroso. Dentro de la comunidad judía, la llegada de Antíoco y sus decretos provocó un espectro de respuestas. Algunos, impulsados por el miedo o la ambición, eligieron el camino de la colaboración. Estos individuos vieron en Antíoco una fuerza que no podían vencer y creyeron que la acomodación ofrecía la mejor oportunidad de supervivencia. Entre los colaboradores más notables se encontraban los líderes religiosos de su época, los sumos sacerdotes, Jasón y Menelao. Estos hombres, a quienes se les confió la autoridad religiosa, en cambio buscaron beneficio personal y poder político a través de sus tratos con el tirano rey. Abrazaron las costumbres helenísticas e incluso llegaron a alentar a sus compañeros judíos a hacer lo mismo. Las motivaciones de estos colaboradores eran complejas, una mezcla de pragmatismo y oportunismo. Veían una opción para, según ellos, eliminar la podredumbre política que por años los había rodeado. Es posible que realmente creyeran que adoptar las costumbres griegas era la única forma de preservar alguna apariencia de vida judía bajo el dominio seleucida. Otros, sin embargo, estaban claramente impulsados por la ambición personal, dispuestos a sacrificar su herencia religiosa por una pizca de poder. Esta división interna dentro de la comunidad judía añadió otra capa de complejidad al conflicto. Enfrentó a vecino contra vecino, hermano contra hermano, ya que aquellos que se aferraban a su fe enfrentaron sospechas e incluso traición desde dentro de sus propias filas. Los colaboradores, ya sea actuando por miedo o ambición, se convirtieron en herramientas de la opresión de Antíoco, alimentando aún más las llamas del resentimiento y la resistencia. Las llamas de la resistencia, los macabeos y más allá. Mientras que algunos eligieron la colaboración, muchos otros se negaron a inclinarse ante los decretos de Antíoco. Vieron la resistencia, tanto armada como espiritual, como el único camino honorable. Estos individuos y familias, impulsados por la fe y un amor feroz por sus tradiciones, se convirtieron en faros de esperanza en un tiempo de oscuridad. Entre las figuras más célebres de la resistencia se encontraban los macabeos, una familia sacerdotal de Modín, liderados por el anciano sacerdote Matatías y sus 5 hijos, en particular el valiente Judas Macabeo. Iniciaron un levantamiento popular contra las fuerzas seleucidas. Su coraje y determinación resonaron con el pueblo, encendiendo una llama de desafío que se extendió por toda Judea. Pero la resistencia fue más allá de la rebelión armada. Innumerables individuos comunes, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, eligieron enfrentar la persecución en lugar de abandonar su fe. Se negaron al chantaje, a abandonar sus valores, a inclinarse ante los caprichos del tirano. Se convirtieron en mártires vivientes, testimonios del poder perdurable de la creencia, incluso frente a una crueldad inimaginable. Estos actos de desafío, tanto grandes como pequeños, minaron la autoridad de Antíoco.
Demostraron los límites de la fuerza bruta y revelaron el espíritu indomable de un pueblo decidido a defender su forma de vida. Los macabeos y los innumerables héroes anónimos de esta era dejaron una huella imborrable en la historia judía y del mundo, inspirando a las generaciones venideras con su inquebrantable coraje y devoción. Ecos de tiranía. Lecciones eternas de luchas antiguas. La historia de Antíoco IV, Epífanes y la resistencia judía nos muestra un espejo de nuestro propio tiempo. Nos recuerda que la lucha contra la tiranía es eterna y universal. Las tácticas de opresión pueden evolucionar, pero el choque fundamental entre la libertad y el control, entre la tolerancia y la intolerancia, sigue siendo una constante a lo largo de la historia de la humanidad. El reinado de Antíoco sirve como una severa advertencia sobre los peligros del poder sin control y la naturaleza seductora de la intolerancia religiosa. Su historia nos recuerda que incluso en nuestro mundo moderno, aparentemente muy alejado del pasado antiguo, las semillas del odio y la persecución pueden fácilmente echar raíces si no se las desafía. Así como el pueblo judío encontró la fuerza para resistir frente a probabilidades abrumadoras, también nosotros podemos inspirarnos en su ejemplo. Debemos permanecer vigilantes, siempre listos para confrontar la injusticia y defender los derechos fundamentales de todas las personas a vivir en paz, a pesar de las diferencias de opinión o diferencias culturales. La historia de Hanukkah, la fiesta de las luces que conmemora la victoria de los macabeos, es un testimonio del poder de la esperanza y la resistencia. Nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, el espíritu humano, impulsado por la fe y un anhelo de libertad, puede superar desafíos aparentemente insuperables. Los reformados articularon una de las primeras teorías sistemáticas contra la tiranía en Occidente. Esta cosmovisión ayudó a transformar la noción medieval de obediencia ciega a los líderes políticos. Juan Calvino, en su Instrucción de la religión cristiana, declara: los gobernantes están sujetos a la ley divina. Si un tirano viola esta ley, los magistrados inferiores, representantes y asambleístas, tenían el deber de resistir como un freno constitucional al abuso de poder. Aprendamos de la historia y que estos ecos del pasado nos ayuden a valorar la lucha contra la intolerancia y la opresión.